voy a poner el caso clínico, lo vamos a ir resolviendo ahorita. Más que ponerle la teoría de la definición de cada paso, realmente las preguntas que se van a poner en cada caso tienen el objetivo de que vayan haciéndolo de manera secuencial, para que sea algo que lo vayan adquiriendo y que lo vayan haciendo de manera automática. Ustedes tienen la ventaja de que ya estuvieron en sexto. ¿Perdón? Perdón. Solo quería preguntarles si esta presentación no le va a proporcionar también. Sí, es la presentación de caso clínico muestra. Esa se las voy a hacer llegar también por el Classroom. Y realmente ahorita la clase es para que las dudas que vayan surgiendo me las pregunten. Bueno, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces empezamos. El caso clínico o los casos clínicos que vamos a poner a lo largo del semestre son igualitos que son parecidos. Recuérdense que es enfermedades de medicina interna principalmente. Y bueno, en este caso iniciamos el caso clínico con la señora Silvia, una mujer de 58 años que acude a una clínica de urgencias quejándose de hinchazón dolorosa de la pantorrilla del lado derecho que inició hace 2 días. Se siente un poco febril, no hay dolor en el pecho, no hay dificultad para respirar, ni dolor abdominal. Ha estado completamente sana, excepto por hipertensión. Tiene artrosis de rodillas, hipertensión, tiene una colicistectomía, sin antecedentes de otros problemas médicos, cirugías o fracturas. Su único medicamento actual es hidroclorotiazida. Tuvo un examen pélvico y una prueba de Papa Nicolau normal hace un mes. Eso es más o menos la presentación. Si ustedes se acuerdan de la nota SOAP, ahí va incluido la presentación y los datos subjetivos. Vamos ya con los objetivos del examen físico. El examen físico muestra la circunferencia de la pantorrilla del lado derecho 3.5 centímetros mayor que la de la pantorrilla del lado, en este caso izquierdo, hay un error de dedo, y hay edema con fobia, una cruz o Godet positivo. La pantorrilla derecha está uniformemente roja y muy sensible. Sensible se refiere, acuérdense, que a la aparición de dolor, y hay un ligero dolor a lo largo de la vena poplitea y la parte media del muslo, dándoles una idea de qué vena es la vena poplitea, y pudiera estarles hablando pues de alguna de las venas que ustedes ya conocen con ese recorrido. Su temperatura es de 37.7 grados centígrados y el resto del examen es normal. Imagen 1, las piernas de doña Silvia. Imagen 2, las piernas de doña Silvia. No hay imagen de la pantorrilla, pero por lo que describe el caso clínico, está totalmente roja. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Realmente aquí ya se dan cuenta pues que la descripción completa no está hecha. Realmente hay edema en ambas extremidades. Sí, hasta aquí todos estoy de acuerdo. Sí, doctor. Entonces, guarden eso y avanzamos, jóvenes. El primer punto más importante, acuérdense que siempre, y por eso les ponía, creo que era en prope, en semio, que hicieran una lista de signos y síntomas que encontraran en el paciente, que es una manera sencilla pues de iniciar con la aparición y la realización de una lista de problemas. La lista de problemas es de acuerdo al caso clínico y a los datos generados de manera inicial. Entonces, es la primera parte o el primer paso que debe resolver casos clínicos, la lista de problemas. En este caso los dividimos en síntomas, signos y las enfermedades que previamente tiene o enfermedades sistémicas de importancia o antecedentes de importancia. Iniciamos con los síntomas. Los síntomas son dolor en la pantorrilla, 2 días de evolución, y dolor a lo largo de la vena poplitea del mismo lado derecho y parte del muslo medio. Signos: febrícula, edema con eritema en pantorrilla, aumento de la circunferencia de la 5 centímetros, pero hay edema en ambas extremidades, y el edema de ambas extremidades es con fobia 2 cruces, ¿sale? O con Godet.
¿Cuáles son aquellas enfermedades o antecedentes de enfermedades importantes que tiene? La paciente tiene osteoartrosis, que es una enfermedad articular degenerativa de ambas rodillas, en el cual hay disminución pues, del espacio articular de ambas rodillas. Existe el antecedente de hipertensión. Aquí ya nos muestran un poquitito más de datos. Hipertensión en tratamiento solamente con hidrocloroto 5 miligramos cada 24 horas en los últimos 2 años. Y una cirugía por colecistectomía hace 5 años, aparentemente sin complicaciones. Entonces, mi lista de problemas es, en este caso, estableciendo cuáles son los síntomas, los signos y las enfermedades de importancia que ya tiene la paciente previas a la aparición pues, de este cuadro que es el motivo de consulta. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, ¿verdad? Entonces, lo primero es mi lista de problemas. Se incluyen las enfermedades que ya tiene la paciente, se incluye pues eventos quirúrgicos y preferentemente se incluye en esta situación el motivo de consulta. El motivo de consulta más fácilmente, de manera inicial entendible, es que lo dividan ustedes por signos y síntomas, que son los que presenta el cuadro clínico. Si hay un diagnóstico sindromático, pues también, o un síndrome que ustedes recuerdan esto de propedéutica que les ponía, el síndrome, si es sindromático o si unen signos y síntomas y les da un síndrome, también lo tienen que haber puesto porque esa es la parte inicial o secuencial de esta manera de iniciar la resolución de un problema clínico. ¿Ok? Entonces, la primera parte, haz una lista de problemas, incluyendo los antecedentes. Segunda parte, que es la parte con la cual batallamos mucho, un dato pivote o un dato diferencial para generar problemas o etiologías. Tenemos que tener una manera de poder establecer las probables etiologías de las manifestaciones que tiene el paciente. Ese es el dato pivote. En este caso, el dato pivote es, ok, sí tiene edema en ambas extremidades, pero hay un edema súper predominante en la extremidad del lado derecho. El edema agudo unilateral en extremidades con eritema. ¿Qué etiologías puede haber? Es aquí donde echan a andar ustedes parte de los conocimientos que hayan adquirido en su carrera, ¿sí? Establecer la lista de probables etiologías para el hallazgo clínico pivote o el hallazgo clínico diferencial. Para este paciente, el hallazgo que más importa es el eritema, el edema predominante en una extremidad, a pesar de que las dos tienen edema, pero hay uno que predomina y aparte es edema con eritema. No es habitual, ¿sí? Y de esta lista nosotros tenemos o generamos una lista etiológica que ahorita probablemente en algunos casos ustedes tengan que sí estudiar diagnóstico diferencial de alguna cuestión que tienen que haber definido ustedes. Tienen que haber definido el dato pivote, el dato diferencial o el dato más importante. Es que, así de manera muy general, deben de saberlo. Los edemas extremidades, el edema unilateral, el edema con eritema, la disnea, ¿sí? La disnea, pero localizando el lugar en donde inicia la disnea, que puede ser en tórax. Esos son datos bien, bien importantes en los cuales se hacen diagnósticos diferenciales dependiendo de su manifestación. Y esto nos permite generar etiologías. Así es que van en la siguiente lista de etiologías. Para una persona con un edema predominante en una extremidad y edema y eritema acompañante, básicamente tenemos la dermatitis por éstasis, por insuficiencia venosa, aunque el edema habitualmente es crónico y aparentemente esto tiene 2 días, pero de todas maneras es una etiología probable. Traumatismo con herida, ¿ok? También puede haber eritema por una respuesta inflamatoria e infecciosa. Celulitis, que es una respuesta. Puede haber tromboflebitis, que es una inflamación pues, de una vena superficial, no de una vena profunda, porque cuando es de la vena profunda es una trombosis venosa distal o profunda en pantorrilla que se acompaña de edema y eritema acompañante. Trombosis venosa proximal en el muslo, que también pudiera ser la causa de por qué hay dolor en la vena poplita y en la parte media del muslo, y el quiste de Baker y su ruptura. Todos estos diagnósticos, el quiste de Baker, que es una alteración a nivel de las fascias, generalmente se asocia a cambios de la coloración, pero aquí la coloración que cambia
es una coloración o una, puede haber eritema, pero sobre todo hay moretones, quemosis, y hay sobre todo alcanzan a nivel de los malleolos de los tobillos. Ese del quiste de Baker es algo que verán, esperemos que en trauma o en reumatología. Entonces, ¿son diagnósticos o son etiologías probables para la manifestación principal de la paciente? El edema de una pierna junto con eritema, que genera estos diagnósticos. Sí, son diagnósticos diferenciales. Sí, son probables etiologías. Es la segunda parte de este proceso de razonamiento. ¿Avanzamos? La tercera parte es, haz una depuración de listas de las causas o de las etiologías de acuerdo al cuadro clínico. Tú teóricamente sabes que todas esas enfermedades se asocian a cambios de coloración e hinchazón de una pierna. Tú tienes que hacer ahora, la tercera fase es hacer una depuración de causas, irlas descartando dependiendo de cómo se manifestó de nuevo el cuadro clínico del paciente. Así, síntomas. Siguen siendo los dos: dolor en la pantorrilla de 2 días de evolución, dolor a lo largo de la vena poplitea derecha y parte del muslo medio. Hay febrícula, aumento de la circunferencia, hay edema en ambas extremidades, 2 cruces, que eso ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué enfermedades pueden mantener ese cuadro? Recuerden que esta fase es depurar la lista de causas, de acuerdo al cuadro clínico, para iniciar una exclusión de enfermedades. Traumatismo con herismo, no se cayó, no se picó, no le picaron, no. Entonces, no hay un antecedente realmente claro y por lo tanto yo puedo generar su exclusión. Celulitis. Lamentablemente sí hay datos de inflamación, hay respuesta inflamatoria, hay signos de inflamación o signos de Celso, eritema, edema, dolor. Y hay fiebre y febrícula, ¿ok? Entonces ese no lo puedo descartar por el cuadro clínico que está presentando el paciente. Tromboflebitis es la inflamación de una vena de manera superficial y también va a haber datos de inflamación. Los datos que sí pueden acompañar esto es que hay palpación de la vena poplitea dolorosa y hay fiebre, entonces tampoco lo puedo desestimar o excluir. Y la trombosis venosa distal o profunda en pantorrilla. Hay dolor y eritema en pantorrilla y tampoco hasta ahorita puedo todavía tratar de excluirlo. El que excluí totalmente fue el quiste de Baker. ¿Por qué? Porque les decía que es una molestia sobre todo a nivel de las fascias musculares y sobre todo se acompaña de zonas de quimosis hasta lo que son los malleolos de los tobillos. Es muy, muy leve y realmente hay mayor compromiso para mover la pierna y el dolor realmente es muy intermitente. Entonces, ese se excluye por la falta de un cuadro clínico completo para este paciente. Pero me quedo ahorita con 3 diagnósticos, aparentemente celulitis, tromboflebitis y trombosis venosa distal o profunda. ¿Más o menos sí entendieron hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, doctor, yo sí. Por mi parte, Muy bien, entonces continuamos. Bien, entonces la lista de problemas. Después de la lista de problemas, una de las partes más importantes, escoger un dato pivote o un dato para el cual empiece a conocer probables etiologías. La tercera fase sería la depuración de la lista de causas de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Eso es con lo que yo me puedo basar. Obviamente tengo que haber hecho un examen físico muy, muy, muy bueno. Datos y sistemas muy, muy buenos para que con ese cuadro clínico yo pueda empezar a desestimar o excluir probables etiologías. ¿Sale? Entonces eso es bien, bien importante y esa es la importancia pues de la semiología en este punto. El siguiente paso después de que empecé a excluir diagnósticos de acuerdo al cuadro clínico es generar mi lista de diagnósticos diferenciales. Es el 4º paso. Me quedé entonces con celulitis, tromboflebitis y trombosis profunda. ¿Sí? Trombosis, en este caso, si se fijan al principio había un diagnóstico de una trombosis proximal, ¿verdad? Pero pues el edema realmente se quedaba hasta la pierna, hasta la rodilla, inclusive hasta la pantorrilla. ¿Sí? Si llegaba hasta el muslo medio, normalmente cuando hay una trombosis proximal, en este caso, normalmente hay edema generalizado de toda la pierna hasta lo que es el canal inguinal o lo que es el ligamento inguinal. Entonces, esa es la manera también de generar posiblemente este diagnóstico. Trombosis proximal, venosa proximal,
pero no podemos eliminar la trombosis venosa distal por la pantorrilla y sobre todo por el dolor y los cambios de coloración. ¿Hasta ahí todos de acuerdo, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ya generé mis diagnósticos diferenciales. Hasta aquí me quedo con estos tres. Todavía no puedo saber cuál es el diagnóstico final. El siguiente paso es prioriza tus diagnósticos diferenciales. ¿Cómo los priorizamos? Esa va a ser la principal pregunta. Hasta ahorita, lo que recabé de información de la historia clínica, lo que recabé de la exploración física me ha permitido tener tres diagnósticos diferenciales. Hasta aquí tengo la posibilidad de realizar un diagnóstico, que son cuatro posibilidades o cuatro maneras de hacer un diagnóstico. Un diagnóstico posibilístico, probabilístico, pronóstico, pragmático, que aquí es bien importante, aunque son términos teóricos. Un diagnóstico posibilístico es todas las causas la causa. Obviamente ese es el que menos utilizamos porque imagínense nos quedaremos con la primera lista que eran como 7 o de 8 diagnósticos. Nos quedamos con el diagnóstico probabilístico, en el cual siempre consideramos aquellas enfermedades que son más probables. Aquellas enfermedades en las cuales conozcamos nosotros la probabilidad pretest o la probabilidad antes de una prueba. ¿Cómo obtenemos esa información? Conociendo los antecedentes del paciente, conociendo la prevalencia de enfermedades de la población que estamos atendiendo y conociendo los signos y síntomas de los pacientes, ¿sí? Entonces, eso sería un diagnóstico o una aproximación probabilística. El diagnóstico pronóstico es en el cual siempre debemos de considerar aquel diagnóstico más serio. En este caso, de los tres diagnósticos, el más serio es la trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque se puede complicar, ¿no? Se puede complicar con una tromboembolia pulmonar, aunque por historia clínica, por revisión, la paciente no tiene en estos momentos todavía compromiso pulmonar, no hay disnea, no hay dificultad respiratoria. Se puede aplicar. Y la aproximación o diagnóstico pragmático, siempre considerar aquel diagnóstico que va a responder más rápido al tratamiento de manera inicial, ¿sí? Entonces, esos tres diagnósticos o aproximaciones, diagnóstico probabilístico, pronóstico y pragmático, siempre lo tienen que tener en su cabeza. ¿Por qué? Yo me quedé con tres diagnósticos diferenciales en este momento. De los tres, el más serio es la trombosis venosa profunda. ¿La celulitis puede ser seria? Sí, porque si avanza, en lugar celular subcutáneo, puede avanzar y generar una fascitis necrotizante, cosa que ya veían en las últimas exposiciones de ustedes en infecto, y también puede ponerse bien mal el paciente. Y el otro diagnóstico que tenemos es una tromboflebitis, que es una trombosis de una vena superficial. ¿Se puede complicar? Se puede complicar porque pues, esa trombosis puede llegar a extenderse a través de las venas perforantes o comunicantes a las venas profundas, pero realmente es muy, muy raro. Realmente aquí es el dolor. ¿Sí? Entonces, más o menos, siempre tienen que quedarse con esos tres diagnósticos. Diagnóstico probabilístico. Ahora, de las probabilidades, ustedes, de esos tres diagnósticos diferenciales que tienen en este momento, ¿cuál creen ustedes que pudiera tener mayor probabilidad para el paciente? Estamos hablando desde un acercamiento probabilístico, ¿verdad, doctor? Así es, ajá. ¿Cómo le...? Esa sería la pregunta. Pues, ¿Cuál es la incidencia o la prevalencia de trombosis venosa profunda en una paciente de tantos años de edad? Es difícil, ¿no? Es difícil que recordemos esos datos, pero son los datos que les deben de poner principalmente atención cuando vean las materias o cuando vean las clases, enfermedades y vean sus materias teóricas, ¿sí? Esa es una manera, saber la prevalencia o la incidencia de la enfermedad para la población que estás estudiando. Y la otra es conocer lo que les dije, los cuadros clínicos. Igual, te interrumpí, perdón. Sí, entonces, esa es la manera probabilística, conocer la probabilidad pretest, pero si se fijan hasta ahorita en todas las materias que han visto, ¿alguien se preocupa por decirles cuál es la probabilidad pretest de algún signo o un síntoma de acuerdo a la enfermedad que hayan visto, jóvenes?
Creo que no, ¿verdad? Hacemos algunos puntos importantes, algunos puntos que son, este es el signo gold estándar o el cuadro, o lo que es el examen de laboratorio, el examen de gabinete gold estándar para hacer el diagnóstico. Todo es comparable con eso. Eso es lo que se refiere al gold estándar, a la que tenga mayor probabilidad pretest o mayor probabilidad preprueba, ¿sí? Entonces, esa sería la manera más objetiva de o poder tener una idea o empezar a realizar un diagnóstico diferencial o tener ya la manera de poder escoger cuál pudiera ser mi hipótesis diagnóstica, ¿sale? Lamentablemente no hay mucho escrito de muchos de los signos y síntomas porque no alcanzan a tener una buena probabilidad pretest. Eso es lo interesante de la medicina, que no todo es matemáticamente bien definido y eso es lo que le da la característica de arte a la situación médica, ¿sí? Entonces, aquí lo que ok, tengo 3 enfermedades. De las 3 enfermedades, 2 se pueden descompensar y pueden generar un cuadro clínico más severo que ponga en peligro la vida. Eso sería, ¿a cuál le puedo iniciar un tratamiento sin que afecten tanto? Que sería la aproximación pragmática de un diagnóstico, pues a la celulitis, ¿no? Puedo iniciar un antibiótico mientras sigo averiguando qué más pudiera llegar a tener. Inicio el antibiótico siempre y cuando no sea alérgica a la paciente y genero un primer acercamiento de tratamiento mientras sigo averiguando, ¿ok? Pronóstica, considero siempre la enfermedad más seria y siempre tengo que descartarla de manera inicial. En este caso, tengo que descartar la trombosis venosa profunda. Y el siguiente paso es para empezar a hacer la aproximación al diagnóstico probabilístico. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, doctor. Sí, más o menos entonces. Siempre pregúntense esas 3 cosas. ¿Qué puedo tratar rápido sin tener ninguna alteración en los laboratorios que puedo llegar a solicitar y que se pueda tratar en aplicaciones? ¿Cuál es el diagnóstico que nunca debo de perder por la posibilidad de que se complique, que pongan realmente en peligro la vida? Y cuáles serían los datos que debo de tomar para generar ya una aproximación o un diagnóstico probabilístico. Eso con el fin de priorizar mis diagnósticos. En este caso, ¿yo puedo iniciar antibiótico desde ahorita? Sí. ¿Por qué? Porque pues creo que probablemente es de mis 3 diagnósticos diferenciales hasta ahorita es el que me permite iniciar un antibiótico sin tener tanto problema en algún examen o en alguna situación. Pues, ¿ok? Doctor, y en el caso de Entonces, que se les sí. dé algún medicamento sí, el tratamiento a cualquier paciente, pero salga contraproducente. Pues esa es la situación. Siempre acuérdate que en este caso debes de haber ya tenido una idea de los 3 diagnósticos. ¿El antibiótico le haría bien a la celulitis? Sí. ¿El antibiótico a la trombosis? Esa es pregunta. Pues no, ¿verdad? ¿Pero le haría mal? No. Tampoco, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos quiero que se vayan fijando. Esa es la manera como a veces van a ver, ok, no tenemos ni idea de qué tiene el paciente, pero iniciamos un manejo para lo que sí logré hacer objetivo en este momento. ¿Sí? Más o menos. Obviamente con la ventaja de que entre mis diagnósticos yo sé que por el diagnóstico lo que vaya a hacer o la terapéutica que vaya a iniciar no tenga repercusión tanto en el pronóstico de la enfermedad como ni repercusión tampoco en los exámenes que pueda llegar a tomar. Eso es sumamente importante. Sí, por eso cuando veíamos sepsis les decía, primero tomen un cultivo antes de que le empiecen a dar antibiótico dentro de la primera hora, porque si le empiezan a dar el antibiótico, el hemocultivo va a tener una menor capacidad, una menor situación de que pueda salir positivo. Por eso es lo que se toman. Tómenlo primero y luego ya inician el antibiótico. No importa que no sepan de dónde está el foco de sepsis. Pongan un antibiótico en esa primera hora para que le mejoren el pronóstico. Sí, más o menos. ¿Hasta hay alguna duda, jóvenes? Ok, ya más claro. Gracias, doctor. Sí. Ok, entonces aquí la siguiente parte después del dato pivote, jóvenes, o del dato o del signo síntoma diferencial para generar o hacer una lista de etiologías es priorizar tus diagnósticos diferenciales. Nos quedamos con 3 diagnósticos. Aquí esto nos permite ya empezar con la posibilidad de generar. Entonces, ¿cómo priorizamos?
El abordaje diagnóstico por probabilidades, que es el probabilístico que vimos hace ratito, nos dice que qué hallazgo tiene mayor probabilidad de estar presente y que nos dé el diagnóstico, la probabilidad preprueba, ¿sí? O pretest. Es decir, si tiene un signo o un síntoma, ese signo y síntoma me dice casi siempre que el paciente tiene esta enfermedad. Difícil, no hay mucha información actualmente, no, porque es muy, muy difícil que todas las enfermedades cumplan con un cuadro clínico estándar o que un signo siempre se presente. La otra manera de ver esta probabilidad pretest es cuál de estos signos cumple con un cuadro o qué enfermedad cumple con un cuadro clínico explicado por la fisiopatología en su totalidad. Esto es más o menos ya ir adelantándonos. Ok, yo sé que la celulitis me puede dar un proceso inflamatorio. Hay signos y síntomas, en este caso signos de inflamación o signos de Celso. Eritema, edema. Ok, ¿me puede explicar por qué la paciente esté así? Sí, porque hay edema, hay dolor. Sé que el cuadro de la celulitis pues es un dolor que aumenta con el rosa, con al momento de tocar la piel. Es un cuadro que parece muy, muy insignificante, pero es muy, muy doloroso para el paciente. Eso concuerda pues con la información teórica que yo tengo y con la información fisiopatológica de que es un proceso infeccioso a nivel del tejido subcutáneo. Sí, más o menos recuerdan eso. Ahora, la trombosis puede explicar el eritema, sí, siempre y cuando empiece a haber un edema importante. ¿Hay edema? Sí. ¿Hay dolor? Pues el dolor, si se fijan, lo menciona más como sensibilidad aumentada. Dolor al rozamiento, ¿ok? No tanto un dolor haciéndole el apachurramiento sobre lo que serían los músculos gastrocnemios, más o menos. Y entonces, pero de todas maneras es una posibilidad que no puedo descartar porque es una enfermedad grave que si no la diagnostico en este momento y si la tiene, el paciente se va a ir con la posibilidad de que haga una tromboembolia pulmonar y fallezca. Entonces tampoco la puedo desestimar en este momento, ¿ok? Entonces ya empezamos con el razonamiento, que es más o menos el razonamiento que les estándar. La celulitis explica los signos de inflamación y el cuadro clínico de acuerdo a patogenia y fisiopatología. Al momento va ganando la celulitis. Abordaje pronóstico. Se considera el diagnóstico más serio. Para este caso no es posible aún eliminar la posibilidad de trombosis venosa pulmonar, pero la celulitis requiere inicio de manejo para evitar su extensión. Sigue ganando la celulitis. El abordaje pragmático. Se considera que el que mejor y más rápido, responde a un tratamiento sin poner en peligro la vida o la función del órgano afectado. La celulitis. Y ya que no hay datos clínicos de embolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces, con estos tres abordajes, ¿quién ganó, jóvenes? La celulitis. Entonces, mi diagnóstico o mi hipótesis principal hasta este momento sería celulitis. ¿Ok? Más o menos. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? No. Ok, avanzamos de diapositiva. Entonces, una vez que hice mi lista, una vez que encontré y tomé mi dato pivote, que eso es lo más difícil, jóvenes. Una vez que hice o empecé a hacer depuración de hallazgos o de diagnósticos etiológicos con el cuadro clínico actual del paciente, me quedé con 3 diagnósticos diferenciales, de los cuales uno de esos escojo como hipótesis principal porque me responde a las 3 aproximaciones: probabilística, pronóstica y la otra que ya se me olvidó. ¿Se acuerdan cuál era? Probabilística, pronóstica y pragmática, ¿no? Ok. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes? No, ¿verdad? Entonces, celulitis, ¿en qué confío o en qué hallazgos confío que realmente sea mi diagnóstico principal? En este caso lo sigo poniendo como hipótesis porque todavía no lo puedo hacer totalmente objetivo. Pues que inició el edema agudo, acuérdense que el infecto es menor de 2 semanas, acompañado de proceso agudo también es menor de 2 semanas, tiene datos de inflamación y hay dolor que incrementa de intensidad al roce, que ahí me faltó poner. ¿Cuáles serían mis hipótesis alternas? Que siempre nos tenemos que quedar con, como menos con 2 o 3 hipótesis. En nuestro caso, con 2 hipótesis. Tromboflebitis. ¿También es un problema agudo? Sí. ¿Hay induración de vena superficial? ¿La vena poplitea será la vena indurada? Acuérdense que la induración es el tocar pues directamente la vena porque está trombosada y está totalmente edema, está llena de
avanzar de sangre, va a haber dolor, está visible y es palpable. Hay dolor a la palpación más induración. Y realmente, si se fijan, lo único que nos menciona el cuadro es una induración de la vena poplitea, pero la vena poplitea, pues, es mucho más profunda, ¿no? Puede o no haber trombosis, o puede no haber, perdón, fiebre si la trombosis es extensa. Es decir, si fuera extenso, sí habrá fiebre, pero si no es extenso, no pudiera haber fiebre. En este caso, el único hallazgo que nos sigue dando y podemos descartar completamente es esa induración de la vena poplitea que nos hace hincapié en la historia clínica y en la exploración física, ¿verdad? Y la trombosis venosa profunda sería la otra hipótesis alterna en este momento. ¿Hay edema agudo en la extremidad? Sí, en pantorrilla, pero el eritema es un acompañante frecuente de la trombosis venosa profunda, muy raro, pero sí puede llegar a haber eritema, pero sobre todo el edema es persistente y el edema aumenta con la compresión de lo que es el signo de Homans. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Hasta aquí yo les preguntaría, ¿pueden descartar alguna de las hipótesis alternas en este momento? Todavía no. Muy bien, entonces hasta aquí nos quedamos con una hipótesis principal y decidí empezarle a dar tratamiento, ¿sale? Doctor, Ahora, perdón, ajá. yo tengo una duda en cuanto a por qué en una tromboflebitis habría fiebre. Y- Perdón, ya no escuché, jóvenes. Oh, sí, le preguntaba que por qué en una tromboflebitis habría fiebre. En la tromboflebitis había fiebre, pero si se fijan en la diapositiva anterior, siempre y cuando hubiera una extensión importante. Una extensión es que el trombo, hay fiebre porque acuérdense que para generar la fibrinólisis del trombo, ¿qué tengo que poner en contacto? Para generar la fibrinólisis o la lisis del trombo, acuérdense que se tiene que generar la actividad en este caso, de unas enzimas, y las enzimas vienen casi siempre de los leucocitos o los glóbulos blancos. Entonces, para que estén activos, más las metaloproteinasas y todas esas cosas que hay dentro del endotelio, necesitan interacción de citocinas, y las citocinas que habitualmente generan esa actividad forman parte también de aquellas citocinas que pueden generar o tener actividad como pirógenos endógenos. Ah, ok, ya, gracias, doctor. Entonces, siempre y cuando tenga una tromboflebitis muy extensa, sí puede generarse fiebre por el mecanismo ya de iniciar, digamos, la recanalización de la vena. Entonces, es algo que también no se les debe de olvidar. O si no lo sabían, es algo que se tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Más o menos. ¿Hasta ahí vamos ahorita bien todos, jóvenes? Sí, Ok, entonces nos quedamos con mis tres hipótesis. Mi hipótesis principal sigue siendo celulitis porque me respondió a mis tres aproximaciones: probabilística, pragmática y pronóstica. Que sí puedo iniciar tratamiento sin tener tanto problema, pero las otras dos hasta este momento pues no las puedo descartar, y aparte porque son diagnósticos de importancia, diagnósticos que me pueden generar una complicación que ponga en peligro la vida. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder establecer ya un diagnóstico final? Pues en este caso hay que validar mi diagnóstico, hay que probar mi hipótesis, jóvenes. Esto es lo que es la probabilidad pretest, conocer la probabilidad pretest, que no todos o no las tenemos mucho cuando estamos valorando pacientes. Sí, aunque hacemos un abordaje aparentemente probabilístico, que el hecho de conocer yo la frecuencia de enfermedades que les explicaba en Infecto, estudiense cuáles son los 3 o 5 microorganismos más frecuentes, porque nunca van a fallar con un diagnóstico, ¿sí? Eso es un abordaje probabilístico por etiología, de acuerdo a la frecuencia y a la prevalencia de esos bichos. Ese es un abordaje correcto. Si ustedes saben los 3 primeros bichos infeccioso y le dan un antibiótico que tenga actividad contra esos 3, nunca van a fallar. Es muy probable que tengan un buen resultado. En este caso, para esta persona, en este momento no podemos desestimar las hipótesis alternas. Lo que tenemos que hacer entonces es buscar una manera, pues, de establecer realmente si tuviera la probabilidad de la trombosis venosa profunda. El cuadro clínico no me dio toda la información.
me dio la información de saber que probablemente la pueda tener, pero en este momento la manera de poder establecer ya o tener menos incertidumbre, como les decía, en lo que voy a hacer. Yo ya ni sé o tengo la idea de que la celulitis es mi hipótesis principal, pero tengo que demostrar que las otras dos no están ahí. ¿Sí, más o menos? Entonces, lo que hago es irme a la información que sí conozco. Voy a determinar la probabilidad, que es una regla de decisión clínica, es algo objetivo. Y aquí tengo en una trombosis venosa profunda de la extremidad unos hallazgos clínicos que tienen mayor posibilidad de una mayor probabilidad, dependiendo de esta cosa que se llama el likelihood radio, que es la relación entre sensibilidad y especificidad. En este caso, acuérdense que siempre un valor arriba de 1 del likelihood radio me indica la probabilidad de que sí esté presente. Cuando es arriba de 10 o arriba de 5 y de 10, es casi siempre que va a estar presente, perdón. Entonces, si se fijan en los hallazgos clínicos a la inspección, dice, cualquier lo que es el tobillo o el pie. Pero eso me dice que está presente en 1.2 veces, cuando lo normal es que esté presente en una sola ocasión. No tiene tanta validez para esa probabilidad o ese likelihood radio. Pero fíjense bien, aquel hinchazón asimétrica de más de 2 centímetros de diferencia, ese sí tiene una probabilidad de 2. Está por arriba de 1, sí, y de 1.5, ¿sale? Entonces, ese hallazgo, dices, caray, pues sí, ese hallazgo de 3.5 centímetros de la pierna de la pantalla de doña Silvia, pues sí me puede indicar que puede ser una trombosis venosa profunda, ¿sí? Si toma en cuenta este signo a la inspección. Si se fijan, los demás tienen 1.5, 1.6 y los signos o no significancia, pues NS, ahí viene una flebitis trombótica superficial, que será una tromboflebitis. Puede estar presente, pero realmente no nos importa mucho para el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que muy raramente una tromboflebitis o una trombosis de una vena superficial se complica con una trombosis venosa profunda. ¿Sí, más o menos? Entonces, de todos estos hallazgos, a la inspección, el único que me va generando dudas es que sí tiene más de 2 centímetros de diferencia del edema entre una pierna y otra, porque tiene una probabilidad por arriba de 1. ¿Ok? De este mismo cuadrito, tengo lo siguiente. Tengo a la palpación. Hay sensibilidad. Si se fijan, ahí viene no significante. No significante. No es un hallazgo que realmente me dé un que tenga una trombosis venosa profunda, ¿sí? Y si se fijan, todos vienen menos ese de 1.4 que me sigue diciendo aumento de la temperatura asimétrica, pero realmente no lo tomen en cuenta porque no rebasa o no toma o no alcanza un valor de 2. Mientras se quede con 1, 1.1 a 1.9 realmente no tiene un gran significado probabilístico o estadístico, ¿ok? Si se fijan, ahí viene el signo de Homans y tampoco tiene validez o no tiene significancia. Puedes presentarlo, pero vean ahora la sensibilidad, se presenta del 10 al 54%, tiene una especificidad del 39 al 89%, muy, muy, muy variable. Por eso es algo que a ustedes se les enseña al momento que ven trombosis, de que lo tienen que ir a buscar. Puede ser que se presente, puede ser que no se presente. En este caso, no lo refiere la historia clínica como un buen o como una compresión directa. Realmente lo refiere como el dolor al roce, ¿ok? ¿Más o menos hasta ahí alguna duda, jóvenes? Entonces, hasta aquí solamente tengo un hallazgo que me dice abusado, no desestimes la probabilidad de la trombosis venosa profunda. Y ese hallazgo pues está descrito y hay información teórica e información ya establecida. ¿Ok? El estándar diagnóstico, en la utilización de estas reglas de decisión clínica conociendo la probabilidad pretest de un signo al hallazgo físico, en este caso, el estándar diagnóstico de una segunda pues siempre va a ser un medio o un método de gabinete, en este caso una venografía con medio de contraste o una ultrasonografía con compresión. Eso es que algo teóricamente o algo que teóricamente nosotros sabemos. Realmente si quieres descartar al 100 con una mejor sensibilidad, especificidad, sobre todo una mejor sensibilidad y un mejor valor
probabilístico, tienes que hacer un método en el cual valores directamente la vena para ver si hay o no la presencia de un trombo. ¿Ok? Eso es con lo que estos signos se comparan para darles una probabilidad con la sensibilidad y especificidad que tienen, con la sensibilidad y especificidad que tiene una ultrasonografía con compresión o una venografía con contraste, ¿sí? Y es como vemos o como le dan el valor comparándola con el gold o con el estándar diagnóstico de poder un signo que nos oriente pues para la enfermedad. Hasta aquí tenemos que el único signo que nos puede orientar y con una probabilidad de 2.1 es el edema asimétrico más de diferencia entre una extremidad y otra. Es con lo único que cumple ahorita el paciente y es lo único que nos da una probabilidad. ¿Sí? Más o menos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Sí, jóvenes, ¿dudas? ¿Hasta aquí no? Bueno, voy a seguir avanzando. Ahorita cualquier duda avísenme. Aquí viene lo mismo, nada más que de manera gráfica. Si se fijan, en el lado derecho nos dice, los que tienen más del 45% de que sí se presente sea la enfermedad, son esos valores 2, 5 y 10. Entonces, siempre los valores arriba de 2, siempre tómenlos como, caray, pues sí, no están así como que descartable, como que sí me hace ruido. Y ahí aparece ese edema asimétrico de más de 2 centímetros, ¿sí? Y todos los demás vienen hacia abajo. Todos son por arriba, por pegaditos al 1. Eso no los tomen en cuenta. ¿Sí? Ahora, si mi paciente no tiene o tiene ausencia del edema asimétrico, pues obviamente me descarta la probabilidad de una trombosis venosa profunda. Entonces, por ende, que esta información teórica para ustedes, cuando tengo una trombosis profunda, si no tengo una diferencia de edema entre una extremidad y otra, arriba de 2 centímetros, nunca pienses en una trombosis venosa profunda. En este caso, esta paciente sí tenemos que pensar todavía porque tiene 3.5 centímetros de diferencia. Hasta ahí algo. No, ¿verdad? Entonces, esa información que yo obtuve a través de conocer o utilizar una herramienta clínica diagnóstica y utilizar la probabilidad pretest o la probabilidad que tiene un signo de presentarse en una enfermedad, en este caso me dice, pues realmente el único, sigues teniendo el hallazgo clínico, pues no la puedes descartar totalmente. Tienes un 15% de probabilidad de que sí tenga la enfermedad. ¿Sí? Si se fijan arribita del 2 viene... Doctor. Ahora, sí. Bueno, no Sí, sé ¿quién me habla? si yo. No sé si solamente sea yo o es que al momento de estar explicando, pues como que se corta mucho su internet. No sé si me podría volver a explicar esta diapositiva, por favor. Sí, en esta diapositiva lo que vemos es la situación de ver la visión gráfica, pues, de los signos que vimos en la... que realmente es lo que deben de llevarse en la mente. En este caso, el único hallazgo clínico que me dice o que me aumenta la probabilidad de que sí tenga una trombosis venosa profunda es el edema asimétrico arriba de 2 centímetros, que es por arriba de 2, es el likelihood radio, ¿sí? Y eso me incrementa la probabilidad de que tenga 15% la probabilidad de tener el diagnóstico. En la paciente del caso clínico, doña Silvia, sí lo tiene un edema arriba de 3.5 centímetros. De la enfermedad me dice, abusado, tienes cuando menos una probabilidad del 15% de que sí tenga esta enfermedad esta paciente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí sí me escucharon? Sí. Sí, doctor. Solamente Ok. que se está como cortando mucho. A ver. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Ok. Ahora, en el cuadrito verde, ya me dice, en los mismos estudios, tengo otros hallazgos. Te aumenta la probabilidad hasta 2.9 si tiene una historia activa de cáncer, que por antecedentes la paciente no la tiene. Si tiene el evento quirúrgico reciente o la inmovilización reciente, también te aumenta hasta 1.6. Entonces, realmente
Si se fijan ahí, lo único que nos dice es, si tiene cáncer y tuviera el mismo hallazgo, o doña Silvia, la que es la paciente del caso clínico, y tuviera cáncer, tuviera el antecedente de cáncer o que estuviera recibiendo tratamiento para el cáncer y que el riesgo clínico del edema de la extremidad por arriba de 2 centímetros, se sumarían. Realmente ya tendrías casi un 35-40% de probabilidad de que el paciente sí tuviera la trombosis venosa profunda. Eso es con los hallazgos clínicos y con el antecedente. ¿Sí? ¿Sí me escucharon eso, jóvenes? Sí, doctor. Ok, entonces, hasta aquí, ¿podemos descartar la trombosis venosa profunda? No, ¿verdad? Más bien nos va a que sí tiene un hallazgo clínico presente. Posteriormente, se creó esta cajita que ustedes verán en Neumo, que es el esquema de probabilidad pretest de Wells para trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, en la cual se establecieron diferentes factores de riesgo y les dieron un puntaje. Ese puntaje me vuelve a decir aquí algunos hallazgos o signos y factores de riesgo y me dan un punto de establecer o de dar la sumatoria de cada uno de ellos. Fíjense en donde vienen signos. Vuelve a aparecer el edema simétrico, nada más que aquí ya le ponen arriba de 3 centímetros o de 10 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. Un edema simétrico en el cual tiene fobia y la presencia de venas superficiales colaterales, que no son venas varicosas. ¿Sí? Entonces, aquí ya le aumentan, de acuerdo a este otro estudio que se hizo posteriormente, hallazgos clínicos para pensar en una probabilidad de trombosis venosa profunda. Ahora, el único que realmente tiene una más probabilidad sigue siendo el edema simétrico, ¿ok? Y los factores de riesgo que vienen arriba. En total, a nuestra paciente tendría un cáncer activo, si hacemos la sumatoria, pues no. Tiene paresia, parálisis, inmovilización tampoco. ¿Tiene una estancia en cama de más de 3 días? No, porque apenas inició hace 2 días el cuadro. Sí tiene un punto por el edema simétrico, por el edema o el asimétrico con fobia, ¿ok? No hay una vena superficial colateral porque realmente lo que se palpó fue la vena poplitea, jóvenes, y no es en este caso no hay una vena varicosa. Entonces, ¿diagnóstico alternativo es más probable o tiene más probabilidad que la trombosis venosa profunda? Si se fijan, si juntamos los tres asimétricos y la vena superficial colateral, que es la vena poplitea, serían 3 puntos, ¿verdad? ¿Hasta aquí todos bien? Sí. Si yo le resto porque tengo un diagnóstico alternativo, no una hipótesis, en este caso una hipótesis que sería la celulitis, le tendría que restar el -2. Entonces solamente tendría un punto. Ese punto, ¿en cuánto establecería abajo la interpretación, jóvenes? ¿Cómo sería la probabilidad? ¿Alta, baja o moderada? Moderada. Moderada. Entonces, por lo tanto, utilizando esta herramienta de valor y que es una cosa que seguimos utilizando hoy en día, a pesar de que tiene más de 15, 20 años, realmente tiene una probabilidad moderada de tener una trombosis venosa profunda. Una probabilidad moderada ¿es significativa clínicamente o significativa estadísticamente? No, ¿verdad? Dice NS. Por lo tanto, los hallazgos clínicos de mi paciente en este momento que me hacen ruido de la edema simétrico de más de 2 centímetros, que aquí no lo cambiaron a 3 centímetros, que sí lo tiene, ¿lo puedo considerar en este caso como con un probable diagnóstico de trombosis venosa profunda? No. ¿Por qué? Porque tengo una probabilidad moderada y solamente las probabilidades altas son las que sí me dan un valor positivo, cuando tengo un puntaje por arriba de 3, ¿verdad? Si vieron ahí el cuadrito ahí abajito. Sí. Sí, entonces más o menos, ¿alguna duda aquí, jóvenes, con la utilización de probabilidad, esta herramienta clínica de probabilidad? Doctor, en muchas enfermedades, bueno, para diagnosticar muchas enfermedades va a haber estos
estos pretest, Estos, por así decirlo. No, no en todas las enfermedades, jóvenes. Esa es la problemática. En ciertas enfermedades, que son las enfermedades con desenlaces trágicos como este, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, sí los hay. Sobre todo se van a dar cuenta que son principalmente estas enfermedades que se pueden perder más fácilmente uno en el diagnóstico. Casi siempre te dicen, no, pues aplica la probabilidad pretest del score de Wells. Del score de Wells para trombosis venosa profunda o para probabilidad de tromboembolia pulmonar. O aplica este score para probabilidad de un infarto o de una angina inestable, como verán en cardio, pues. Entonces, esa es una de las características. Las enfermedades propiamente más tener un desenlace más grave son las que sí pueden llegar a tener estos cuadritos. Lamentablemente no todas tienen no tienen todos un cuadrito pues de probabilidad, ¿sí? Pero sí las enfermedades más graves. Y sí también en alguno de los libros que les pasé viene, por ejemplo, el hallazgo de un signo, pero siempre les va a decir, si encuentras este signo es altamente probable que sí tenga esta enfermedad. Siempre va asociada el aumento de la sensibilidad o la especificidad o ambos, enfermedad o el aumento de la posibilidad de la likelihood radio o que la probabilidad sea positiva para la enfermedad. Siempre es indispensable que piensen en el signo y piensen en la enfermedad en la cual va asociado. Nunca piensen solamente en el signo, sino en la probabilidad o en la enfermedad en la cual puede ir asociado más frecuentemente. ¿Sí, más o menos? Sí, doctor, gracias. Entonces, hasta aquí entonces yo puedo establecer y descartar. ¿Mi paciente tiene una trombosis venosa profunda? Clínicamente no. Una probabilidad moderada. Más o menos entonces, jóvenes. Pero seguimos en el recuadro de cómo comprobar tu diagnóstico. Para esto utilizo la medicina basada en la evidencia, que este cuadrito anterior y esa utilización del likelihood radio se transforma en medicina basada en evidencia. ¿Cuándo utilizo la medicina basada en evidencia? Cuando quiero comprobar mi diagnóstico o cuando quiero establecer que alguna hipótesis alterna no vaya a ser el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, la unión del conocimiento con la medicina basada en evidencia es lo que me permite establecer y comprobar un diagnóstico, así de manera muy rápida. Yo sé, teóricamente, que el ultrasonido con compresión modo B tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 94% para una trombosis venosa profunda. Ese es un conocimiento teórico, que cuando yo vi esta enfermedad, me lo enseñaron. Pero es limitado cuando se estudian las venas profundas de la pantorrilla. Llega a bajar solamente 73%. Entonces, de 89 o casi 90, 73, pues dices, caray, pues es pocamente utilizable un ultrasonido con compresión modo B. Pero si se fijan, dentro de los diagnósticos o de los estándares diagnósticos me decía, a fuerzas, o tienes que tener la idea de si tienes un trombo o demostrar un trombo a través de dos técnicas, una flebografía o venografía con contraste o la utilización de un ultrasonido con compresión, que realmente así se llama, ultrasonido con compresión modo B. Entonces, ya con yo ya sé que las de las pantorrillas son más difíciles de ver con este método ultrasonográfico, ¿sí? Pero puedo utilizar un ultrasonido Doppler y ese sí me mejora la posibilidad de una trombosis venosa profunda hasta el 90% o me vuelve a elevar la sensibilidad. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Bueno, esta es información teórica. Ya vieron ahí que se asocia profunda proximal. Ahora, ¿por qué les pongo esta información? Es información que se supone que debemos de enseñarles en las clases teóricas y hasta aquí entonces. Puedo utilizar un ultrasonido Doppler si no estoy contento o si no estoy totalmente o me sigue quedando la duda a pesar de que tengo una probabilidad pretest moderada de que tenga la trombosis venosa profunda. Con lo que yo sé, teóricamente yo ya sé que entonces, si quiero estar completamente seguro de la probabilidad, debo de conocer esto teóricamente y debo de saber qué le voy a pedir de gabinete para descartar completamente. Dice aquí, aproximadamente solamente el 13 al 17% de los pacientes sintomáticos tienen una trombosis venosa profunda confinada a las venas de la pantorrilla.
Y de estos, el 75 al 80% se recanalizan espontáneamente, si es que los tuvieran. La extensión proximal de la trombosis ocurre solamente en el 20 a 25% de los casos, 1 de cada 4, que no se tratan con anticoagulantes. Muy, muy poquito. La probabilidad, pues, sin tener datos clínicos, no me informa o no me da, la información teórica me confirma, pues, de que realmente las trombosis de las venas de la pantorrilla son muy, muy extrañas. Y la ventaja es que casi siempre se recanalizan espontáneamente, hasta un 80% de los casos. Y ocurre dentro de los 7 días. Si hubiera alguna complicación, ocurre dentro de los 7 días. Entonces, por lo tanto, me obliga a que esa paciente, forzosamente, si va a ser hospitalizada, la tenga que vigilar 7 días, que es ocurrir la probabilidad de que sí llegara a haber una extensión de la trombosis, o cuando menos verla en una consulta externa 7 días de manera posterior. ¿Sí, más o menos ahí sí me di a entender? Sí, doctor. Sí, y la ventaja y lo que dice arriba, bajo riesgo de embolismo pulmonar. Entonces, teóricamente, confirmo pues lo que me está diciendo el score de Wells. Entonces, por lo tanto, ¿siguen pensando que tengo una trombosis venosa profunda, jóvenes? No. La imagen del Doppler sería así como viene. Yo le apachurro con el Doppler, con el transductor, y no se puede apachurrar la vena, como se ve en la imagen de la izquierda hacia abajo. Si se fijan, se veían 2 luces arriba, ¿no? De la izquierda. Llego y le apachurro con el transductor y se apachurra completamente la vena, mientras que en la imagen de la derecha, tanto arriba como abajo, pues aunque yo le apachurre, como está el trombo ahí, no se va a apachurrar. Eso es lo que hacemos con el ultrasonido modo M y con el ultrasonido Doppler. El hecho de que no pueda ser compresible me dice que sí hay un trombo y me confirma el diagnóstico. En estos momentos, teóricamente, yo ya sé que los trombos en las venas de las pantorrillas son muy raros. Y si lo hay, el 80% se recanaliza en un lapso de 7 días. Y si se complica hasta los 7 días de manera posterior, dándome mayor sintomatología. ¿Ok? Entonces, las conclusiones de la medicina basada en evidencia. El valor predictivo negativo de la ultrasonografía con probabilidad pretest baja fue de 92.7. Si tiene un paciente una probabilidad de pretest baja o moderada, como nuestro paciente que la tiene moderada, tan solo el 0.6% de esos pacientes desarrollarán una trombosis venosa profunda y embolismo o embolismo pulmonar en los 3 meses de seguimiento. Solamente el 0.6. Eso es ventaja para nosotros, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me estoy diciendo que aunque yo le hiciera aquí la ultrasonografía, o la ultrasonografía más bien me diera un valor negativo, como se lo hicieron en este paciente sí le hicieron el ultrasonido, jóvenes, quedaron de acuerdo con la probabilidad moderada y el ultrasonido dijo, no tienen trombosis, es negativo. Entonces, con esto, la probabilidad, pues, descarta totalmente la trombosis venosa profunda. Sí, ahora, ustedes se que van a quedar, o nosotros nos quedamos con la información de la medicina basada en evidencia desde que el momento en que yo le hice el score de Wells y me dio una probabilidad moderada, pues solamente sabía que el 0.6% de los pacientes que habían salido negativos con obviamente van a desarrollar una trombosis. Es decir, el paciente entró dentro de este grupo de pacientes que no tienen trombosis desde la probabilidad pretest, pero que toma se le hizo por cuestiones de protección legal, que es realmente por la razón por qué hicieron el ultrasonido, y ya sabiendo que tenía altamente probabilidades de que fuera a salir negativo y que salió negativo. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? De mi parte no, doctor. Ok, entonces aquí es importante esta plática. Tenemos varios conceptos: sensibilidad, especificidad, likelihood radio o LR, y el valor predictivo negativo y valor predictivo positivo. Son cuestiones o son conceptos que ya vieron ustedes en estadística y son realmente por qué los utilizamos. Cuando nosotros utilizamos la medicina basada en evidencia, que realmente se puede ver desde 2 puntos de vista. Mis clases deben de ser basadas en medicina basada en evidencia. Ahorita ustedes que son estudiantes y posteriormente ya que estén dentro del ejercicio, la práctica profesional de la medicina,
pues nuestra situación es que nosotros tenemos que estar actualizándonos constantemente para mantener una medicina basada en evidencia mucho más actualizada y que se pueda seguir utilizando de manera correcta. Entonces, en este momento, la medicina basada en evidencia me sirve también para los casos, todos los casos clínicos que vamos a ver. Es el hecho de tener que, ¿sabes qué? Desconozco esta información, voy, la investigo en un libro, luego lo investigo en el artículo que refiere en el libro o investigo nuevos artículos que ya han salido después de la fecha de publicación. Eso es lo que es la medicina basada en evidencia y es la información que podemos nosotros obtener para poder aplicarla en el paciente. Entonces, ¿este paciente tuvo la necesidad de haber hecho la ultrasonografía? Pues no. ¿Por qué? Porque la medicina basada en evidencia me decía que desde que tenía una probabilidad moderada no más, pero sí le tenía que haber hecho un seguimiento a los 7 días. ¿Sí? Más o menos. Entonces, en este momento, descarté trombosis venosa profunda. ¿Descarto tromboflebitis? Pues también, ¿no? Realmente descarté. ¿Por qué? Porque el ultrasonido cuando menos me dio otra información. ¿Cuál fue? Que descartó también la trombosis venosa proximal. Realmente, si se acuerdan, eso ya no se los volví a comentar. Nosotros desde el principio, porque no había un edema general del miembro, como venía ahí del miembro inferior. En este caso, se descartó clínicamente desde un principio, pero el ultrasonografía sí tenía un punto positivo al habérselo pedido, específicamente para descartar tanto una trombosis distal como una trombosis proximal. Se descartan ambas y automáticamente el diagnóstico de tromboflebitis también queda descartado. Entonces, más o menos, jóvenes, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta más bien sería entonces? Bueno. ¿Qué hicimos entonces en este ejercicio de checar medicina basada en evidencia, de checar pretest y probabilidades, descartar las hipótesis alternas? Inicial, jóvenes, la celulitis, ¿verdad? Lamentablemente para la celulitis no hay así algún signo o un síntoma que tenga una probabilidad alta. Así son muchas enfermedades de infecto, ¿sí? Se tienen que conjuntar lo que saben de fisio, lo que saben del proceso de patogenia del bicho, que es algo que les insistí mucho el semestre pasado, para que ustedes tengan una mejor idea de cómo le va a ir al paciente y de cuál pudiera ser el proceso infeccioso. Al final, entonces, diagnósticos, ya que tengo o eliminé mis hipótesis alternas y me quedé con mi hipótesis principal, ¿sale? Mi diagnóstico etiológico es una celulitis. Ahorita yo ya sé o recuerdo que son habitualmente cocos gram positivos, ¿sí? Que creo que ahí me equivoqué, favorecido por edema. Y bueno, y la otra cuestión aquí es, ¿se acuerdan ustedes que en las clases, porque este es un tema que ustedes expusieron, nos decían, el paciente o el paciente con edema previo siempre se favorece por pérdida del estado de barrera de las en piel, las piodermias, y entre ellos está la celulitis. Entonces, eso es una manera teórica de confirmar lo que estoy pensando. El paciente ya estaba edematizado, de que de repente se empezó a edematizar de manera simétrica más una extremidad y otra y empezó a aparecer el tono eritematoso y el dolor, es porque se agregó un proceso de celulitis, ¿ok? ¿Cuál sería mi diagnóstico sindromático? Mi diagnóstico etiológico, entonces, celulitis por cocos gram positivos. Diagnóstico sindromático. Síntomas y signos son los mismos que ya vimos. Diagnóstico sintomático, puedo establecer un síndrome, realmente el único síndrome es de un síndrome inflamatorio o un síndrome febril, son los únicos que podría yo agregar aquí porque no hay nada establecido realmente, ¿sí? Son los únicos que yo puedo, al juntar los signos y síntomas, son los dos signos que puedo obtener, un signo de proceso inflamatorio local junto con un síndrome febril, ¿sí? Más o menos. Diagnóstico fisiopatológico, aparición de signos de proceso inflamatorio, signos de Celsos en una pantorrilla secundaria a una infección por, en este caso por cocos gram positivos que generan un proceso de celulitis. Diagnóstico de laboratorio gabinete. Les recuerdo que sí le hicieron el ultrasonido.
Y el ultrasonido me dice por compresión es negativo tanto trombosis distal como trombosis proximal. ¿Cuál sería mi diagnóstico integral o final? Al integrar el diagnóstico etiológico, sindromático, fisiopatológico y laboratorial o de gabinete, celulitis más edema de extremidades inferiores. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Doctor, en caso de, por ejemplo, ya se diagnosticó celulitis, ¿no? Pero dijo que Ajá. como las enfermedades infecciosas no eran como, no se podían, como diagnosticar más por lo probabilístico, Sí, ya que que siempre, son como muy incidentes. exactamente, hay mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Yo sé que es bien difícil de aprenderse todas las probabilidades, ¿no? Porque a veces los números se olvidan mucho más fácil, a menos que hayas quedado traumado con un caso, te vas a acordar del laguirrurio, del signo que le encontraste que te pasó ciegamente y no lo encontraste. La otra cuestión que yo siempre les digo, que creo que les puse en una de las pláticas, es si ustedes me pueden explicar los hallazgos clínicos, la fisiopatología de los hallazgos clínicos del paciente con una enfermedad, esa es su enfermedad, jóvenes. Si ustedes me pueden explicar de pie a pa todos los hallazgos clínicos que tiene el paciente con un mecanismo fisiopatológico de una enfermedad que nunca la desestimen. Es una manera de echar a andar todo el contenido que tienen ustedes en su memoria teórico, y si coincide el hecho, por ejemplo, de los signos de inflamación, los signos de fiebre, con el edema incrementado en una pantorrilla, con el eritema, que es un signo inflamatorio, con la fiebre que tiene el paciente, aunque sea febrícula y después de un pico febril. Eso, si coincide bien con el diagnóstico sindromático y el diagnóstico fisiopatológico, si hacen que se pueda explicar el cuadro clínico, tengan por seguro, jóvenes, de que el diagnóstico que tienen es el acertado. Mientras coincidan esas dos explicaciones, jóvenes, tienen mayor probabilidad, aunque no sepan la probabilidad pretest de los signos y síntomas, que realmente es una de las razones por verlo de esta manera, es que cuando menos veamos una repasada de las probabilidades pretest de algunos signos y síntomas de importancia para las enfermedades de medicina interna. Sí, no sé si quedó bien entendido eso. Siempre explíquense o traten de explicarse su diagnóstico. Expliquen el cuadro clínico del paciente con la fisiopatología que ustedes conocen, o sea, la enfermedad que ustedes están pensando. Si Ok, coincide y doctor, pueden gracias. explicarme todo perfectamente, entonces les digo, es más alta la probabilidad todavía de que sí sea el diagnóstico pensado. Entonces, hasta aquí tenemos un diagnóstico. Ya elaboramos los demás diagnósticos, pero los elaboramos, si se fijan, hasta después de ya tener o después de corroborar mi hipótesis principal y descartar mis hipótesis alternas, que para eso pido laboratorios y gabinetes, tratando de corroborar mi hipótesis principal. Para pedir laboratorio y gabinete para hacer el diagnóstico, es para corroborarla, ¿sí? Si hubiera sido el ultrasonido positivo para trombosis, pues de todas maneras era una hipótesis alterna, ¿no? Estaba dentro de mis diagnósticos y ya inicio el tratamiento para la trombosis. ¿Sí, más o menos? Bueno. Aquí en este caso, lo que les pregunto es la octava pregunta o el octavo paso, que vienen todos los casos. ¿Qué tratamiento iniciarías? Celulitis, estreptococo grupo A y estafilococo aureus. Tejidos, ustedes me exponían bastante bien en el semestre pasado. Placa eritematosa muy dolorosa, con leucocitosis, fiebre mal delimitada, e inicio dicloxacilina o cloxacilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas. ¿Sí? Aparentemente con esto no hay datos de necesidad de hospitalizar al paciente. Ahora, para eso ustedes, con toda la información que ya tienen del semestre pasado para este caso clínico, porque es un proceso infeccioso, pues ustedes ya saben que tienen la opción de la dicloxacilina, que es lo que me ponen ustedes en estas diapositivas, y en caso de que el paciente, bueno, aparte del tratamiento analgésico, la inmovilización y la elevación de la extremidad afectada, ¿sale? También lo otro que deben de haberse enfocado o deben de enfocarse aquí en el tratamiento terapéutico que ofrecieron es, ok, si es una celulitis leve o una celulitis severa.
¿Cuál era la celulitis severa? La definición de celulitis severa era aquella que se acompañaba de datos de sepsis, que ahorita vamos a ver cuáles son. Celulitis leve, que realmente parece que nuestro paciente, la señora Silvia, incluye este caso de celulitis leve. Nuestra primera línea pues sigue siendo la dicloxacilina, que realmente fue el tratamiento que se le dio. La opción se hubiera sido el cefadroxilo como cefalosporina, el trimethoprim sulfamethoxazol o la doxiciclina, ¿ok? Ahora, la paciente en necesidad de hospitalización no, ¿por qué? Porque tiene una celulitis leve y no cuenta con los criterios de una celulitis severa, que es la necesario para hospitalizar, porque el tratamiento es a través de... ¿Cuáles son los criterios de hospitalización de una celulitis? Hipotensión arterial, elevación de creatinina fosfoquinasa, que casi siempre nos obliga a descartar una miositis o una fascitis necrotizante, una PCR por arriba de 13, bicarbonato, bla, 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 marcamiento de izquierda del hemograma con leucocitosis. Entonces, la señora Silvia, a final de cuentas, cuál fue el diagnóstico el diagnóstico final? Una celulitis en un paciente con edema previo, pero le tenemos que celulitis leve sin criterios de hospitalización. Recibirá tratamiento ambulatorio a base de dicloxacilina durante 7 a 10 días. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? También se podría realizar como un diagnóstico a partir de, por ejemplo, si al principio que le dimos el tratamiento, bueno, el antibiótico porque estábamos sospechando de una celulitis, le hizo pues mejor, luego, o sea, pues ya podemos decir que sí era ¿Hubo eso, mejoría? ¿no? Sí, también lo puedes sospechar. Exactamente, esa es el por qué les dije desde ese momento, inicien el antibiótico, no le hace daño, no interfiere con las pruebas diagnósticas de las hipótesis alternas que ustedes tienen. El antibiótico no va a hacer que se destruya el trombo si es que lo tiene. Entonces, inicien, porque esa enfermedad sí cumple las 3 aproximaciones: pragmática, probabilística y pronóstica. ¿Sí? Entonces, más o menos, sí, yo sé es una manera distinta. ¿Listos, jóvenes? ¿Ya me escuchan de nuevo? Ya, doctor. Ok. Ya. Sí, es que pusieron música. Estábamos escuchando a Queen, pero Queen tuvo la culpa por andar utilizando el Spotify. Entonces, fíjense bien, jóvenes, dudas que tengan ahorita, ya era la última diapositiva. Entonces, más o menos lo que quiero darles a entender es, bueno, los casos clínicos van enfocados en sexto y ahorita van a llevar en quinto semestre, ¿sí? Es una revisión rápida. Realmente el chiste es que yo sé que ahorita van a decir, no, pues el doctor nos empezó a decir que de la probabilidad pretest y que no sé qué. Entonces, acuérdense que esto es para hacerlo o tratar de hacerlos juntos. Yo les voy a ofrecer o la cuestión de irlos guiando. Las 8 preguntas básicas son la manera, pues,
de utilizar este método de razonamiento clínico, que es un método hipotético deductivo. Entre más hagan y utilicen más hipótesis y pivotes para los diagnósticos etiológicos y los diagnósticos diferenciales, más fácilmente después, como vienen las presentaciones que les mandé, más fácilmente van a tener toda la información en su cabeza, y cuando les vuelva a pasar otro caso clínico como doña Silvia, otro parecido, similar, pues utilizan el abordaje aparentemente no analítico, pero que realmente necesitan utilizar mucha cobertura de la corteza cerebral, y pueden hacer el diagnóstico mucho más rápido, ¿no? Y lo más importante, ya no se les olvida tanto, ¿para qué me utiliza el score de Wells? O el score de Wells modificado y esas cosas. Entonces, de eso se trata, de ver algunas enfermedades comunes. No les voy a poner casos clínicos súper extraños, porque me interesa más darle una repasada, o que ustedes me alcancen a leer. Ok, voy a hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los principales signos? Ok, estos me dicen los libros. Pero ¿cuál es el valor de una probabilidad? Siempre que encuentre uno, ¿cuál es al que mayor probabilidad me va a dar de que existe un diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Más o menos si me doy a entender. Sí, doctor. Sí, entonces, ¿alguna duda con este caso clínico muestra, jóvenes? Doctor, entonces todas las sesiones que tendremos los jueves serán así de revisión de casos. Sí, pero por ejemplo, ya en este caso, la sesión ya se empieza con 2 casos. Déjenme checar. Sí, miren, yo tengo marcado el 10 de febrero con caso clínico 1 y 2. ¿Sí? ¿Sí lo tienen ahí ustedes dentro de su plan de trabajo? Sí, doctor, está en ¿Sí? Classroom. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? La siguiente clase, que es de hoy en 8, estas para que se pongan... Listos, otra vez me fui, jóvenes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Sí, doctor. Entonces, fíjense bien, el próximo jueves presentamos los 2 casos. El primer caso, obviamente, yo les voy a dar la información, y ahí en ese momento me van a hacer una lista de problemas. ¿Cuáles son los datos o lo que ustedes encuentran en ese momento? ¿Sí? Si se fijan, son 2 semanas después del día 10 y 11. A la siguiente semana se presenta el primer caso clínico. ¿Cómo se presenta? Igual como yo le hice ahorita, con una presentación de 10, 11 diapositivas, muy cortita,
de cuáles son sus hipótesis, cuál es su dato pivote que ustedes escogieron, sus diagnósticos diferenciales, su hipótesis principal, su hipótesis alterna y el diagnóstico terapéutico con el que llegaron, ¿sí? Obviamente lo más importante aquí es el análisis que ustedes hagan. No, pues nosotros encontramos que estos datos clínicos en este libro, que son tiene una probabilidad de pretest de que sí sea esta enfermedad. Decidimos no aplicar o no hacer ningún otro diagnóstico de laboratorio o gabinete porque creemos pues que el diagnóstico está ahí a través del cuadro clínico. Eso es lo que más o menos tenemos que debatir pues en esta presentación de casos clínicos. La presentación de la próxima semana es para darles el caso y para, en este caso creo que los primeros casos son de cardio. Entonces, por si hay dudas con los, porque creo que uno de ellos sí tiene electro. Entonces, pues para echarle el electro que pudiera llegar a tener y que se vayan ya con la lista de problemas ya bien definidos. Acuérdense que la revisión es por equipos. Ustedes prepararán la presentación con su equipo. Ustedes definen si son 5 miembros del equipo o 4, quién va a querer exponer o si van a exponer cada uno una parte, porque son 8 preguntas o 8 ítems, pues, que vienen dentro del caso clínico que tienen que responder, que son exactamente los mismos que les puse allí. Haz la lista de problemas. Segundo, escoge cuáles son las probables etiologías. Tercero, descarta las etiologías a través del cuadro clínico y así viene cada uno de los pasos porque es el paso son los pasos que yo les sugiero ahorita que estén haciendo para intentar aprender este método de razonamiento que lo pueden aplicar en sus demás materias. Entonces, la próxima semana, el jueves, nos vamos a reunir igual. Les voy a dar los 2 casos. Los 2 casos se los voy a, o a menos que quieran que ya se los envíe de manera en Word en la Classroom, pero de todas maneras veríamos algunas dudas que tengan, sobre todo para que lo que se entregue en la presentación, que acuérdense que es calificación, no hay examen en esta materia, sus exámenes son las presentaciones que hagan y el trabajo escrito, que hagan de cuenta que el trabajo escrito son las mismas diapositivas si ustedes quieren nada más en formato PDF, de cómo ustedes establecieron en el análisis. Por ejemplo, la próxima semana les presento el caso clínico 1. Nos quedamos un ratito, si tienen alguna duda, les digo, no, pues doctor, ¿y si tiene este hallazgo? No, pues no lo tiene negativo. O les voy a ir preguntando por miembros del equipo, al azar, pues, porque realmente tengo la lista de cada uno de sus equipos. ¿Tu equipo en qué pensaría tal persona hasta este momento? O dime cuál es la lista de problemas que tienes en ese momento. ¿Sale? Y ahí mismo presentamos el caso clínico número 2. De igual manera, para las dudas que tengan, pues, oiga, doctor, ¿y este paciente no tenía esto o no tenía esto otro? Ahí les digo sí o no. Que hayan terminado la lista de problemas en ese momento. Con la finalidad de que hayan hecho ya cuando menos la mitad de los 8 preguntas y ya tengan una idea mucho más establecida de cuál pudiera ser el diagnóstico. Y realmente la información o lo que van a hacer en casa es, ¿sabes qué? Pues tenemos estos diagnósticos, pero hay que ir a corroborar, hay que ir a buscar la medicina basada en evidencia, hay que buscar en este libro si esto cuadro clínico, si estos signos, si este síntoma se presenta en ese diagnóstico. No, pues que sí encontramos que sí se presenta con tanto valor, con tanta sensibilidad, especificidad del likelihood radio. Eso es lo que terminarían haciendo en su casa ya para hacer la presentación en la siguiente semana, nada más que son 2 casos clínicos, se presenta un caso en una semana y el segundo caso en la siguiente. ¿Sí? Más o menos sí se entendió. Doctor, entonces el trabajo escrito también se lo vamos a mandar. Sí, acuérdense que ahí viene, es trabajo escrito y trabajo de exposición. La escrito son 3 puntos y exposición son 7. Ok. Son 10. Que les digo, son las mismas presentaciones, pero en PDF, para que no hagan doble, pues. De todas maneras, se tienen que responder. Hagan de cuenta que vienen así como las mismas preguntas que yo puse ahorita son lo mismo que me tienen que contestar. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Dudas, jóvenes? Aprovechen que no ha fallado mi internet. Entonces, el próximo jueves empezaríamos apenas con el primero y segundo caso, ¿verdad? Así es. Pero dijo que nos podía mandar... Estas semanas les dije, les voy a dar chance. Sí, igual, si quieren se los mando desde ahorita.
Si todos quieren, aunque realmente lo veríamos. Acuérdense que esta semana me interesa que le den duro a nefro, sobre todo fisiopatología, para que no tengan problemas ahorita con los trastornos del sodio, potasio y los ácido base. Entonces, les mando ahorita o subo ya lo que son los casos en Word para que los vayan checando, los 2 casos de una vez, y establecemos pues la siguiente para dudas que tengan o preguntas acerca del cuadro del paciente y para que vayan entonces adelantando pues los diagnósticos que puedan ir haciendo. ¿Cómo ven ustedes? O quieren todo que se los dé hasta el próximo jueves, o sea, que les presente sus casos así. Doctor, ¿Mande? sería, o sea, el siguiente jueves, el 1 y 2 como nos dijo, y luego tenemos toda la semana para realizarlo y mandarlos, ¿verdad? Y hasta el Sí, o siguiente sea, jueves se expondrían y nos presentan el siguiente, ¿verdad? exactamente, por ejemplo, el próximo jueves es presentación de los casos. La siguiente jueves, que estamos hablando del 17, sí, del 17 al 18, bueno, el 17 porque ya son las 2 horas ahí, se presentan las exposiciones así súper rápidos por equipo, ¿sí? ¿Cuál fue tu diagnóstico? ¿Cómo fue tu análisis? Y se acabó, ¿ok? Utilizando las 2 horas del jueves. Eso es para el primer caso clínico. Para el segundo caso clínico sería del 24 al 25 de febrero. O sea, van a tener, como quien dice, 8 días para poder hacer sus diapositivas, hacer esas diapositivas en PDF y también, ¿vale? Ok, perfecto, gracias. Acuérdense que utilizan la hora del viernes, la hora que quedaría, o las 2 horas, para que utilicen esa hora para que se unan de manera virtual con sus miembros del equipo y ya nada más estén pensando pues en los probables diagnósticos y tengan alguna charla entre ustedes para poder establecer, ¿sabes qué? Si pongamos esto, ¿sabes qué? No pongamos esto. El chiste es que tampoco se lleven mucha tarea escrita entre semana para que no batallen y tengan materias teóricas. Entonces, lo hacemos así, les envío ahorita, les subo los primeros 2 casos. La próxima semana me van a preguntar, oiga, doctor, ¿y nada más tiene esto? No, pues que sí, no, pues que no. Y de una vez para que vayan planteando ustedes cuáles son sus probables listas de problemas, ¿sí? Sí, Eso es para aventajarle que tampoco se lleven que no le resulte tan pesado los primeros 2 o 3 o los primeros 4 casos, que son los que así como que normalmente llaman más les ocupa más tiempo para empezar a pensar de esta manera como yo trato de hacerlos con el ejemplo que les mostré. Sí, está bien, doctor. Sí, entonces en un ratito más, ahorita en unos 10 minutos se los subo al Classroom, vienen en formato Word. Les digo, estos 2 son enfermedades cardiovasculares. Espero que ya estén viendo cardio. ¿Quién les da cardio, jóvenes? El doctor Adrián Jiménez. Muy bien, con Adrián. Entonces, utilizarían ahorita algunos puntos. Acuérdense que los casos son de acuerdo a las materias que llevan ahorita, las materias que llevaron en sexto, ¿sí? ¿Por qué vimos este caso de trombosis? Bueno, sí les puse algo que más bien, bueno, aunque sí deben de verlo en medicina interna, lo ven casi en angio, pero sobre todo me interesaba ver realmente la necesidad de que ustedes conozcan esos score o para qué les sirven utilizar esos score que luego les decimos, ay, utiliza el score de algo para esta enfermedad y si te va a decir el diagnóstico. Realmente ya saben ahorita que esos scores están hechos para algo y están fundamentados en estudios de múltiples personas, de miles de personas, y para eso los seguimos. Específicamente para trombosis venosa, pues el score de Wells y las modificaciones con lo que le han añadido de dímero D y otras cuestiones, tienen su fundamento pues para tratarnos de dar una mejor probabilidad y quitarle incertidumbre. Para las demás enfermedades probablemente el enfoque es más que me encuentren la frecuencia de que se presente un signo o un síntoma. Eso es lo que me interesa. Y para las de cardio sí también, sobre todo, ok, le voy a dar esto,
porque mejora esto, y para que tengan una idea más práctica de realmente la información que pudieran ver de manera teórica. Yo tengo Sí, una jóvenes, duda. entonces. Ajá, sí. Por ejemplo, en el signo pivote que nos mencionó, Ajá, en ese, por ejemplo, en este caso, que era el eritema y el edema, sí. se presenta, o sea, cuando hay eritema, pues es muy, o sea, es característico, es buscar un signo Sí. característico como patognomónico, como quien diría. Acuérdense que es dato pivote, puede ser un signo o un síntoma. Ah, exactamente. Realmente esa es la parte más difícil. Digamos que ustedes escojan, esta es la manifestación que más me llama la atención de la lista de problemas de mi paciente. Y a través de eso es escoger, pues, y determinar cuáles son las probables etiologías. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es más difícil de manera inicial, jóvenes. Sí, porque eso lo tienen que sacar ustedes. No hay una información que les diga, toma ese dato pivote. Ustedes lo escogen. Eso es la primera parte del arte del proceso de razonamiento médico. ¿Por qué escogiste ese? No, pues porque yo pienso que es el más importante por esto, por esto y por esto. Pero no hay una guía, no hay algo que les diga, siempre que encuentren esto, vean o estudien esto. Eso es la importancia de que inicien con esta materia, de que vayan encontrando ustedes, pues esto que está, o que tiene dos signos al mismo tiempo, pues como que está medio raro, no es habitual. Pues eso lo voy a escoger como dato pivote, voy a encontrar las probables etiologías y ahí van a limitar mucho los diagnósticos que puedan llegar. El chiste es que se enseñen a cómo encontrarlo. Eso es la primera parte y eso solamente lo van a poder hacer conforme vean más casos clínicos y conforme tengan más práctica. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Ese dato clínico, dato pivote, es el que quiero darle importancia la próxima semana. Por ejemplo, les voy a preguntar, tu equipo 5, ¿tienes tu lista de problemas? Sí. ¿Cuál crees tú que sea el dato pivote o cuál vas a escoger como dato pivote? Y ya con eso les de necesidad de tener que volverse a reunir ya para que hagan o busquen pues los datos ya de manera más dirigida. Sí, más o menos eso es lo que haríamos la siguiente semana. Bien, jóvenes, si no hay ninguna otra pregunta, les envío ahorita el caso 1 y el caso 2. De todas maneras, si tienen dudas, tenemos el WhatsApp, acuérdense. Aprovechen todavía este fin de semana, denle duro a Nefro. Sí. Nefro también envíenmela, jóvenes. Estas primeras clases son así como bien fundamentales, por eso necesito que estuvieran así como libres de muchas cosas o de quehaceres, para que esté bien aprendido esto, ya para que trastornos del sodio, potasio, sea mucho más light para ustedes y no batallen tanto. Ok, doctor. Listos, Gracias. entonces les envío ahorita los casos. Mándenme mensaje y se estresaron, sí, ¿verdad? Sí, Está bien, jóvenes, no se apuren. De todas maneras, acuérdense que el chiste es hacerlo guiado, por eso es la situación de haber cambiado los horarios. Y de todas maneras, si nos tardamos las 2 horas o si es necesario el viernes, pues ya veríamos. Pero ahorita denle lo que termina de nefro para que estén libres y denle una checada a los casos. Ya si tienen alguna duda del caso, mándenmela por el WhatsApp. muchas gracias, Lo doctor. voy a presentar la próxima semana. Sale, jóvenes, cuídense mucho y